trabajando las diferentes teorías acerca de la negación o la aseveración de la divinidad, ¿correcto? Es decir, ¿Dios existe o no? La cuarta teoría que vamos a trabajar es el panteísmo. Básicamente se refiere a identificar absolutamente todo lo que es la creación y todo el mundo material con Dios. Es decir, Dios es todo. Esa palabra griega, pan, siempre cuando la veamos como prefijo frente a otros sustantivos o verbos, pan significa todo, ¿correcto? Entonces, reitero, es la idea de que Dios es todo. En cuanto a la historia y la tipología, tenemos que entender que todas estas teorías y absolutamente todo lo que se ve en la teología, filosofía, antropología, sociología, es decir, las ciencias sociales y humanas, siempre tienen, digamos, como diferentes matices. No todos los seres humanos piensan igual y de pronto una persona se puede identificar como panteísta, como agnóstico, etcétera, pero decir, creo en esto, pero con cierta salvedad. Eso pasa, reitero, con todas estas teorías que estamos viendo. Y hay varias clases de panteísmos. Por ejemplo, está el panteísmo politeísta, que es más bien como una forma más como ingenua, más irreflexiva. Esas teorías también tienen, digamos, como ciertos subgrupos que no piensan tanto el aspecto más desde la epistemología, más desde el intelecto, sino que es más como desde la práctica, ¿correcto? Y eso es lo que pasa con este panteísmo politeísta, que es algo más bien como irreflexivo, como ingenuo. Y obviamente, pues parte del paganismo es el no poder discernir entre Dios y el mundo, ¿correcto? Entonces eso pasa con esta clase de paganismo. Y diviniza la naturaleza y por una parte, la naturaleza que para nosotros es simplemente creación, ¿correcto? En este panteísmo se diviniza, es decir, se le atribuye divinidad. Y a Dios se le identifica totalmente con la esfera natural. Entonces, la una se diviniza y el otro se baja como a lo natural. Hay otro panteísmo que es más reflexivo, que es más filosófico. Ese está basado, por ejemplo, en Baruch Spinoza. Y este propone Dios es la sustancia eterna y universal. Aquí, siempre que se le preguntaba a Albert Einstein que si creía en Dios, él decía que él creía en el Dios de Spinoza. Entonces, Baruch Spinoza dice, Dios es la sustancia eterna y universal, ¿correcto? Y hasta ahí podemos decir que está bien, pero dice que sus atributos son la extensión y el pensamiento. Recordemos que cuando empezamos con estas teorías, hicimos una pequeña definición de Dios que está basada en los atributos, ¿correcto? Baruch Spinoza propone otros atributos para Dios, la extensión y el pensamiento. La extensión, pues estamos hablando del panteísmo, todo es Dios, ¿correcto? Entonces allí plantea esta parte. El panteísmo también es una posición, perdón, ese es otro aspecto del panteísmo, otro matiz diferente que es el panenteísmo. Este panenteísmo es una propuesta que está entre el panteísmo y el teísmo, ¿ya? Fíjese que la diferencia está en que aquí en la etimología tenemos una E entre el prefijo pan y el teísmo. Tenemos una en que precisamente significa entre, ¿correcto? Y aquí básicamente hace una diferencia en que definitivamente sí puede haber, digamos, un aspecto de la divinidad en toda la creación, pero hay una diferencia entre la creación y el creador. Ya uno de los exponentes de este aspecto es Friedrich Krauss. Y básicamente lo que se trata es de combinar el absolutismo de filósofos como Schelling, como Hegel, el subjetivismo como Kant y Fichte respecto a Dios y a la creación, ¿correcto? Y entonces, ¿qué es lo que concluye diciendo? Que Dios se compenetra en la naturaleza, ¿correcto? Se compenetra con el ser humano, pero que no es idéntico a ellos. Eso es muy importante. Entonces se hace una salvedad y una distinción entre la creación y Dios, ¿correcto? Obviamente hay ciertas consecuencias del panteísmo. Por ejemplo, Dios es la inteligencia y la vida impersonal que penetra en todo el universo. Hasta ahí, correcto, diríamos claro. Dios, por otro lado, y la naturaleza son uno. Ahí hay algo bastante complejo. No, no es uno. Ahí
El panenteísmo hace una salvedad importantísima frente a este aspecto. La naturaleza es simplemente una fase pasajera de la manifestación de la realidad infinita que llamamos Dios. Entonces, esa naturaleza simplemente es una manifestación más de Dios, ya pasajera, pero es una manifestación de Dios. Entonces, también propone el panteísmo que no hay un Dios personal que trascienda la naturaleza, ya. Entonces, allí a Dios se le equipara y se le confunde con la naturaleza como tal. Dios en el panteísmo no puede ser personal, porque no hay en el panteísmo una personalidad individual, ¿correcto? Algo de lo que practica el panteísmo es que tiene que haber es una naturaleza de fusión entre el ser humano y toda la creación, entre Dios y toda la creación, porque ambos son uno, así es de que no hay una capacidad de diferenciar el ser del no ser, ¿ya? Y reitero, todo eso es contrario a lo que propone en la universalidad del panteísmo. Entonces, no puede haber una distinción entre creador y criatura, ¿ya? No puede tampoco haber una realidad objetiva en aspectos, por ejemplo, como la oración a Dios, la conciencia de pecado contra Dios. O sea, ¿a quién le voy a orar si yo mismo soy Dios? ¿A quién le va a orar o le va a dar gracias? ¿O a quién le va a confesar su pecado si yo mismo como Dios estaría confesando pecado? ¿Correcto? No podría haber una realidad objetiva en la encarnación del Hijo de Dios, en fin. Y también niega varios aspectos del carácter de Dios, ¿ya? Si todo es Dios, reitero, pues Dios no tiene una personalidad distinta. Dios no sería inmutable, porque inmutabilidad recuerda que significa no cambio, no hay un cambio. Ya Dios siempre es el mismo, pero el universo cambia, la naturaleza cambia y por lo tanto, entonces ese atributo para Dios ya no existiría. Dios ya no es santo. ¿Por qué? Porque el mal está en el universo, ¿correcto? Y el mal entonces también sería parte de Dios y por lo tanto Dios ya no sería santo. Otra dificultad que tiene este sistema panteísta y algunas religiones que proponen el panteísmo, es que no aceptan ni niegan la importancia de la personalidad divina por una parte y la personalidad humana, ¿ya? Porque realmente reitero, si todo es, digamos, uno solo, la meta sería también fusionarse, amalgamarse el ser humano con el universo, Dios con el universo y ser todo uno solo. Por eso es que hay muchas religiones que proponen eso, ¿ya? Entonces, no sería tampoco adecuado porque, reitero, si bien todos somos parte del universo, todos somos distintos y todos tenemos roles diferentes. Entonces, ahora también se pretende como perder esa singularidad individual para, reitero, volverse todo una unidad. Eh, si Dios no tiene una identidad aparte del universo, nosotros, porque como seres humanos queremos tener una identidad personal, ¿ya? Entonces destruye esa identidad personal con Dios, destruye esa identidad personal del ser humano y por otro lado no trata de manera adecuada todas esas grandes evidencias que hay frente a esa existencia personal de Dios y a esa personalidad de los seres humanos. Tampoco tiene una propuesta mejor porque, a ver, en todo este proceso dialéctico de la tesis, antítesis, síntesis, cuando usted no tiene por qué estar de acuerdo con un X concepto, lo que usted propone tiene que ser o igual o mejor que lo que usted está negando. Eso no lo tiene el panteísmo, es decir, echa por tierra otros aspectos, pero lo que él propone no es mejor que lo que él trata de echar por tierra, ¿ya? Y por otro lado, el panteísmo tiene una característica también, es que enfatiza sobremanera el atributo de la inmanencia de Dios. Y sí, Dios es inmanente, pero no es tan inmanente para decir que absolutamente todo es Dios, ¿ya? También tiene valor porque estamos tratando de ver las características también positivas de todas estas teorías y que el panteísmo representa un desarrollo unilateral de la verdad, de la omnipotencia del creador. O sea, nos ayuda a entender la omnipotencia de Dios. Pero, por otro lado, como les comento,
deja de lado la relativa independencia de la criatura. Dios ha hecho al ser humano con independencia, con la capacidad de decidir, con la capacidad de mirar entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿ya? Y eso, el ser humano no ha querido aceptar esa condición, pero sí es importante aceptarla, porque todos tenemos una responsabilidad individual. Eh, ese es, grosso modo, el panteísmo, siempre al estilo de GC Internacional.